Saludos a todos aquellos que nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Estamos agradecidos con Dios, agradecidos con este hogar que nos ha permitido abrir sus puertas para que nosotros podamos salir con esta palabra a bendecir a mucha gente. Saludamos a todos aquellos que han estado viendo y oyendo los mensajes, la palabra de la cruz a través de este canal, en cualquier parte donde estén. Sabemos que algunas personas en el extranjero, otras en nuestro país han estado recibiendo la palabra. Hoy vamos a continuar un poco con la idea de la escritura de la semana anterior, que es la igualdad, el principio de la igualdad, que para Dios tú eres tu prójimo y tu prójimo eres tú. Para Dios no hay una desigualdad. Dios es justo, Dios hace salir su sol sobre buenos, sobre malos. Él no hace acepción de personas. Quiere decir que nosotros deberíamos tener ese principio también y entenderlo. El versículo que leímos en la semana pasada acerca de la igualdad es el versículo que está en Mateo 7:12. A mi entender, Juan 3:16 y Mateo 7:12 son los versículos centrales del Evangelio, ya que Juan 3:16 habla del amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo para salvar a la humanidad. Este versículo de Mateo 7:12 habla acerca de cuál es la vida cristiana, cuál es el proceder cristiano, el comportamiento de los hijos de Dios, el día a día, lo cotidiano de los hijos de Dios. Este versículo es puntual para eso. Cristo lo resume de esa manera. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y estos son los profetas. Es decir, aquí está encerrada realmente la voluntad de Dios. Alguien que sí sabía sobre esto, que sí lo entendió y logró aplicarlo, y por ello creemos nosotros que es la causa de la gran bendición que este hombre recibió, fue el rey David. El rey David se considera el rey más importante de Israel, después obviamente de Jesucristo. No es Salomón. Salomón solo recibió las bendiciones que estaban sobre su padre David, como dice la Escritura, que Dios bendice 1000 generaciones después de aquel que hace la voluntad de Dios. Pero el rey David, de hecho, a Cristo se le conoce en muchos pasajes de la Escritura como el hijo de David, no el hijo de Salomón. Por eso consideramos que David es el rey más importante de Israel después de Jesucristo. Este hombre entendió esto, y en un pasaje de la Escritura que vamos a leer inmediatamente en 1 de Samuel, capítulo 26, versículos 24 y versículo 25, solamente vamos a leer estos dos versículos. Vamos a entrar en el contexto de lo que ocurrió aquí para entender cómo David pudo aplicar este principio de igualdad y de estima a otros, y en esa misma medida ser él estimado de acuerdo y proporcionalmente a lo que él sabía que debía estimar a los demás. Dice 1 de Samuel capítulo 26 versículos 24 y 25, y dice así: y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Interesante escritura. Siempre leemos sobre David y siempre nos concentramos en la victoria de David sobre el gigante Goliat de Gat. Pero a mi modo de ver las cosas, esta escritura nos enseña algo muy importante. Vamos a entrar en el contexto, porque probablemente usted no haya leído, o si lo ha leído no esté muy claro exactamente qué fue lo que ocurrió aquí. Está el rey Saúl, que ya literalmente a los ojos de Dios ya no era rey, está ya depuesto. Ya para Dios ya su rey era David. Está persiguiendo a David y lo persigue por un desierto de Zip, llamado el desierto de Zip. Y él con todo su ejército llegan a un collado, a una colina. En este capítulo 26 lo relata, si quiere usted lo puede leer, a una colina llamada la colina de Aquila. Y ahí ellos pernotan esa noche y se quedan esa noche, el rey Saúl persiguiendo a David en el desierto de Zip. Y se quedan dormidos. Dice la Escritura que Dios envió
un sueño profundo y se quedaron dormidos absolutamente todos. El rey David decide pasar al campamento de Saúl porque él se entera de que Saúl lo está persiguiendo, lo ubica donde está, en el collado de Aquila, y se dirige hacia allá. Estando allá, él entra de noche con uno de sus hombres de confianza hasta donde está el rey Saúl dormido. Toma su lanza y toma la tinaja del agua de la mano de la cabecera del rey Saúl y sale. En la mañana pues lo llama desde un monte cercano, ahí habían varias montañas que colindaban una con la otra, y él lo llama desde uno de los montes cercanos y le grita al general del ejército del rey Saúl, Abner, hijo de Ner, y le dice que hizo mal porque no cuidó al ungido de Jehová. Es en ese contexto donde David le dice a Saúl que así como tu vida ha sido estimada, preciosa a mis ojos, sea mi vida estimada a los ojos de Jehová, y él juzgue entre ambos. Porque tuvo la posibilidad de matarlo esa misma noche, pues Abisaí, que andaba con él, le dijo: déjeme que le enclave la lanza en la cabeza de un solo golpe y no le dé segundo golpe. Y David lo detuvo y le dijo: no hagas nada al ungido de Dios, no hagas nada al rey. Este pasaje nos enseña cómo un perseguidor es perdonado por aquel que es perseguido. Este pasaje nos enseña cómo el rey David entendió claramente que conforme él estimara preciosa la vida de su enemigo, ya no de un amigo, ya no de un familiar, ya no de una persona cercana, de un vecino, no, de un enemigo que lo perseguía, como él mismo dijo, como una perdiz, como una pulga. Este hombre, el rey David, entiende que si él estima preciosa la vida de su prójimo, en esa misma medida, proporcionalmente a eso, Dios va a estimar preciosa la vida de él mismo. Aquí tenemos dos palabras muy interesantes en este versículo 24. La palabra estimar, David le dice: como tu vida ha sido estimada. Le dice al rey Saúl: así como tu vida ha sido estimada preciosa, y yo entré a tu campamento para matarte, no te maté porque no voy a extender mi mano, porque tu vida es muy preciosa ante mis ojos, así mi vida sea estimada preciosa ante los ojos de Dios. Vemos la proporción, vemos entonces que Dios nos juzga es por cómo nosotros veamos a los demás. Es exactamente así. La palabra estimada o estimar, el verbo estimar, es una palabra hebrea, la palabra gadal. La palabra gadal, G-A-L-D-A, gadal, gadal, es una palabra que quiere decir fundamentalmente estimar tanto que yo me hago grande en la estimación proporcional que yo haga de tu vida. La palabra gadal significa engrandecer a otros y de esa misma manera engrandecerme yo mismo. La palabra gadal significa enriquecer y valorar a otros, y de esa misma manera yo me autovaloro. Es decir, no hay forma de que yo me engrandezca o que yo me valore o que yo me revalorice si primero no revalorizo a otra persona, si primero no estimo a otra persona, si primero no me engrandezco dándole a otra persona la importancia de vida. El apóstol Pablo dice que debemos siempre pensar en los demás y no solamente en nosotros. Esa es una regla. Primero en los demás y luego en nosotros. En la medida en que nosotros pensamos, creemos, y esa es una regla de Cristo, del Evangelio, no del mundo. El mundo piensa primero en Él, segundo en Él, tercero en Él y siempre en Él. En Cristo es totalmente lo contrario. Primero en el prójimo, y en esa misma medida se va a volver esa bendición a mi vida. La palabra estimar significa entonces hacer grandes cosas. Y el mismo Saúl en el versículo 25 se lo dice al rey David: sin duda harás grandes cosas y prevalecerás. David mostró con esta estimación a su enemigo
que estaba entonces entendiendo el principio de la igualdad, que además es un principio de unidad, porque lo dijimos y lo vamos a repetir: para Cristo hay un solo hombre. Todo lo que yo le haga a mi prójimo, el prójimo lo va a devolver a mí, ya sea él directamente o de alguna parte va a venir ese pago, esa retribución. Entonces el rey David, que ya era rey a los ojos de Dios, comenzó a actuar de esta manera, y eso lo fue engrandeciendo. Estimó, se engrandeció y engrandeció a Saúl. Engrandeció a Saúl primeramente y se engrandeció ante los ojos de Dios. Esto lo hizo que se posicionara directamente en el trono de Israel. La segunda palabra que vemos aquí es la palabra hebrea yakar, que corresponde a precioso, valioso. Dice: así como tu vida ha sido estimada, gadal, preciosa, yakar, a mi vida, a mis ojos, sea mi vida estimada a los ojos del Todopoderoso. La palabra yakar aquí significa que alguien es único, que alguien es especial, que no hay una persona repetida en el mundo. A eso se debe la palabra valioso ahí, la palabra yakar, la palabra preciosa. Quiere decir que cuando tú tienes una relación con alguien, para los efectos de Dios, esa relación es única, esa relación no es irrepetible. Una vez que una de las dos personas muera en esa relación, se murió la oportunidad que tú podías tener con esa persona de enriquecerte y de crecer y de hacer cosas grandes. Precisamente la oportunidad que todos tenemos de hacer cosas grandes para Dios está ligada profundamente a nuestra estima y valoración, o hacer preciosos a las demás personas. La palabra yakar, que es la palabra precioso ahí, o preciosa, la vida de Saúl para el rey David era preciosa, pues significa de que solamente había una persona con la cual David podía obtener las cosas que Dios tenía para darles, y esta persona era el rey Saúl. Así que la actitud que David tomó de estimar preciosa la vida de Saúl fue lo que logró hacer, producir las grandes bendiciones que Dios tenía para darle a este hombre. Él lo entendió y pudo aplicar entonces esta regla de igualdad y saber que en esta persona estaba su única oportunidad. Por eso es que usted debe analizar hoy quién tiene cerca, cuál es su prójimo, y entender que toda relación es única. Toda relación es especial. Una vez que las personas ya no están con nosotros, la oportunidad, porque toda relación es una oportunidad para crecer, realmente es así. Cuando logramos entender que toda relación es especial y única, y que es la oportunidad para yo crecer, para yo subir, para yo generar un carácter mucho más de Dios, mucho más de Cristo, entonces yo voy a actuar de la manera correcta y de la manera correspondiente. El mismo rey Saúl entiende que David va a hacer grandes cosas y que por esa actitud va a haber de parte de Dios, porque es de parte de Dios quien va a hacer esto. Y él se lo dice: emprenderás grandes cosas y sin duda prevalecerás. Luego dice al final que David se fue por su camino. Quiere decir que su camino quiere decir la bendición, el crecimiento. La senda del justo va como la luz de la aurora en crecimiento, y Saúl se volvió a su lugar. Su lugar quiere decir un estanque, un estancamiento y un lugar donde no hay crecimiento. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.